Era la 1:19 de la tarde cuando se produjo el movimiento telúrico superficial de 6.2 grados en la escala de Richter. El epicentro fue ubicado en el municipio de Córdoba, a 20 kilómetros de la capital del Quindío, afectando a una extensa zona del centro del país. En total, fueron afectados por el movimiento sísmico 27 municipios de la zona cafetera. Al decir del gobierno, es la tragedia más grande del país en su historia, y así se deduce luego de examinar con detenimiento el resultado de la tragedia. En la zona afectada vivían 1.234.337 personas y resultaron afectadas 400.483. Las viviendas destruidas luego del censo llegaron a 36.000. El designio de la naturaleza había sido contundente sobre una zona que otrora le entregó grandes riquezas al país. La situación de riesgo sísmico de la zona ya había sido ampliamente documentada, pero no obstante la improvisación y la falta de previsión hizo que el daño fuera de la magnitud que hoy conocemos. Es el momento de encontrar correctivos para prevenir otros desastres similares, más si se tiene en cuenta que según estudios sismológicos realizados en el país, el 86% de los colombianos viven en zonas de riesgo sísmico. 12 millones de habitantes, que equivalen a un 35% del total nacional, en 475 municipios viven en zonas de amenaza sísmica alta. 17 millones, equivalente al 51%, en 435 municipios viven en zonas de amenaza sísmica media. Y 5 millones, equivalente al 14%, en 151 municipios viven en zonas calificadas con amenaza sísmica baja. Las líneas telefónicas, las redes eléctricas, el sistema de acueducto y alcantarillado y la red de transporte del gas domiciliario se vieron afectadas. Sin embargo, el alcance en cada sector fue diferente, fundamentalmente por el tipo de redes y de ductos con los cuales se construyeron cada uno de los sistemas. El componente más afectado en el sistema de acueducto del municipio de Armenia fueron las redes de distribución. Esto conllevó de que el número de daños en las redes nos afectó cerca del 80% de la población del municipio. Las empresas públicas de Armenia, desde el mismo instante del terremoto, emprendió un plan de emergencia, el cual contemplaba la reparación inmediata de las fugas de las redes principales y como posterior medida la reparación y taponamiento de las acometidas en las viviendas. Sobre todo aquellas tuberías de 2, 3 y 4 pulgadas fueron las que más sufrieron ruptura con el sismo. El sistema de alcantarillado aparentemente no sufrió daños significativos, pero aún está pendiente de una revisión especializada, sobre todo lo que tiene que ver con el colector de la quebrada Armenia, que es el de mayor importancia y que está bajo el centro de la ciudad. Después del terremoto y en el terremoto, las redes de gas natural se comportaron tal como estaba previsto en los diseños y en la construcción, por razones que están ligadas a la calidad que se puso en cada una de estas etapas. Eso llevó a que una vez pasara el terremoto y con la presencia del Ministerio de Minas y Energía y las autoridades competentes, se pudiera hacer un seguimiento metro a metro de los 126.000 metros de tubería o red que tenemos a lo largo de 3 municipios, Circasia, La Tebaida y Armenia, y se pudiera constatar de que la red no sufrió averías, roturas, ni desperfecto alguno que pudiera poner en peligro a las comunidades o la misma prestación del servicio. En millones de pesos, las pérdidas evaluadas en cada sector fueron las siguientes: teléfonos 24.000 millones, energía 15.000 millones y acueducto 35.000 millones. El sistema de acueducto en las redes de distribución fue el más afectado, así se deduce de esta gráfica de daños según los materiales. El asbesto cemento tiene redes totales de 221.947 metros y el porcentaje de daños fue de 71.7%. Los ductos en PVC alcanzan los 99.956 metros y los daños fueron del 27.3%. El hierro galvanizado tiene 3.810 metros y los daños fueron del 0.7%. El hierro fundido, en su línea de 1.030 metros, sufrió en un 0.3%, en tanto que los ductos de hierro dúctil y concreto con cilindro de acero no registraron daños. Es importante señalar que el gas domiciliario, que utiliza tubería de polietileno, tiene redes equivalentes a 115.182 metros y el número de daños registró un porcentaje de 0.
Otra gráfica nos muestra el porcentaje de daños en la red del acueducto según los materiales. Para PVC, el porcentaje de daños fue del 28.7, para el asbesto cemento 70.6, el hierro galvanizado 0.7, el hierro dúctil, el hierro fundido y el CCP registraron una cifra de 0 en el porcentaje de daños. Ahora veamos el resultado de los daños en el rango de 8 a 24 pulgadas. Para PVC fue del 0%, asbesto cemento registró daños en un 92.9, el hierro galvanizado y el hierro dúctil no registraron daños, en tanto que el hierro fundido tuvo un porcentaje de 7.1 y el CCP 0. Gases del Quindío, responsable del gas domiciliario, decidió apoyar su tarea de revisión e inventario de los posibles daños en la compañía que produce a nivel nacional la tubería para la distribución de gas. Se trata de Colombiana de Extrusión Extrucol, con sede en Bucaramanga. Los técnicos de la empresa, en compañía de sus homólogos de las empresas de servicios públicos del Quindío y Risaralda, decidieron hacer una evaluación en puntos críticos que fueron seleccionados después de un dispendioso análisis. Se ubicaron zonas en las cuales las viviendas sufrieron destrucción total y allí se hicieron las excavaciones para establecer qué daños había sufrido la tubería. El resultado visual fue alentador, por cuanto se había mantenido la hermeticidad y las termofusiones no mostraban fugas. Pero la investigación fue más allá. Se cortaron tramos completos para someterlos a las pruebas de eficiencia y establecer si el material había resistido el embate del movimiento sísmico. La tubería de polietileno obtenida en la zona del desastre fue conducida hasta los laboratorios de Colombiana de Extrusión Extrucol en Bucaramanga, cuyo laboratorio cuenta con la acreditación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí se realizaron cada una de las pruebas para establecer las verdaderas bondades de este material. La primera prueba fue la dimensional, mediante la cual se verificó el espesor, el diámetro y la excentricidad. La tubería de 3/4 de pulgada debe tener un diámetro entre 26.6 y 26.8. El resultado de la prueba fue 26.79. El espesor tiene un rango entre 2.41 y 2.68. El tramo obtenido en la zona del desastre tuvo un espesor de 2.54, en tanto que la excentricidad, la norma es de 0 a 12% y el resultado fue de 2.89%. En la tubería de 3 pulgadas, el resultado fue el siguiente. El diámetro está entre 88.7 y 89.1. Se encontró en 89.1. El espesor entre 8.08 y 9.04. Se encontró en 8.55. Y finalmente la excentricidad, en el mismo rango, se encontró en 2.54. Las características mecánicas de la tubería fueron verificadas en el tensiómetro. Allí fue posible establecer la tensión. Este fue el resultado. Para la tubería de 3/4, la norma pide un soporte de tensión en libras de 2.520 PSI. El valor encontrado en el tramo de prueba fue de 2.827 PSI. Para el mayor diámetro en 3 pulgadas, la norma pide resistencia a la misma tensión y el resultado fue que soporta un esfuerzo de 3.038 PSI. En cuanto a la presión de las uniones, la norma pide para las de 3/4 a media pulgada 500 PSI y se encontró que resistía hasta 587.5 PSI, en tanto que las uniones menores de media, cuya exigencia es de 600 PSI, logró resistir una presión de 780 PSI. En el equipo universal de ensayo se hizo la prueba de resistencia a la tensión sobre las termofusiones a socket. El resultado mostró que la tubería tras el sismo mantuvo las uniones en diámetros pequeños y por lo tanto la hermeticidad del sistema fue total, no hubo fugas ni escapes. Finalmente se hizo la prueba de tensión a las termofusiones a tope, las cuales se realizan en los diámetros más grandes. El resultado mostró que no se afectaron estas termofusiones y que igualmente se mantuvo la hermeticidad del sistema. Como podemos observar, las tuberías, los accesorios y las termofusiones mantienen sus características originales, lo cual nos lleva a concluir que el sistema es seguro y confiable después de resistir el terremoto. Los ensayos también ratifican el buen desempeño de estas tuberías demostrado en el terremoto de la ciudad de Kobe en el Japón en el año de 1995, en donde se reportaron 0 daños para estos tipos de tuberías. Las cifras en Kobe, Japón, fueron contundentes.
La tasa de daños por tipo de tubería demostró que el resultado en tubería de hierro dúctil fue de 0.488, para tubería de hierro fundido 1.508, para PVC 1.430, para acero 0.437, para asbesto cemento 1.782 y finalmente para el polietileno la tasa de daños fue de 0. El agrietamiento de muchas tuberías convencionales en Kobe, Japón, llevó a la revaluación del polietileno como material ideal para tuberías de conducción no solo de gas, sino de agua en áreas con riesgo sísmico. Revisemos las características de esta tubería. Su resistencia química es alta y no hay corrosión en el contacto con agentes externos. Entre sus propiedades mecánicas se destaca la absorción de cargas puntuales continuas y su alta capacidad de elongación. Esta propiedad mecánica, comparada con otros materiales, muestra claramente sus bondades. En la fundición gris el porcentaje de elongación es de 0.6%. La fundición dúctil permite una elongación del 18%, el acero más del 20%, en tanto que la tubería de polietileno 100 resiste una elongación del 600%.